Gracias, Tuiti. Buen día a todos, ¿cómo están? Es una alegría, no un esfuerzo, es una alegría poder estar con ustedes, con tantas cosas en común, cada vez más, y seguramente habrá más cosas en común, de las buenas y de las, a veces, de las que nos entristecen. También allí tenemos a Nito, a Leandro, uno de los iniciadores del conjunto Vencedores por Cristo, que ayer fue operado también, problema intestinal. Y hoy tenemos que salir a cantar sin él, así que nos obligaron a poder sacar de tercera algunos cantantes, algunos jóvenes que nos van a dar una mano para poder participar y para poder cantar, y esta tarde vamos a poder compartir. También tenemos bautismo, nuestro próximo fin de semana celebramos nuestro 114 aniversario allí en Caguazú, y el domingo con bautismos, así que también contentos. Como decía Fer, también un poco sorprendidos por este último año, estos últimos tiempos, luego de la pandemia, pero especialmente este último año, que no cesan todos los domingos, no cesamos todos los domingos de recibir gente nueva. El domingo pasado vinieron varias familias, una señora, una chica joven que aceptó al Señor, y este viernes pasó una pareja por la calle, viernes a las 9 de la noche, entró a la reunión de oración, escuchó el mensaje, se quedó, y después en una salita terminaron charlando con uno de los ancianos, y salió y me dice: Dani, aceptó al Señor. O sea, ¿y cómo entraron? Y pasaron, vieron luz y entraron, me dice. Y terminamos la charla y aceptó al Señor. Y bueno, todo eso nos está diciendo: wow, el Señor nos sorprende, y cuando a veces pensamos que la gente está distante, por el contrario, la gente está cada vez más necesitada porque no sabe qué esperar, no sabe qué creer, no sabe en quién confiar, y cada vez la familia, la cabeza, la mente, el corazón de las personas está más atacado, está más dañado, está más lastimado. Yo quiero compartir con ustedes, y qué bueno que esta última canción la hemos cantado. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y qué paradoja que nuestra razón sea nuestra fe. Vieron que la razón y la fe siempre van chocadas, siempre van enfrentadas. Hay personas que dicen: no, yo no creo, yo toco, veo, lo tengo que entender, ¿sí? Lo tengo que razonar. El razonamiento va de contra muchas veces con la fe. Y algunas personas que piensan en la fe como una emoción, como un sentimiento efímero, un sentimiento intangible, algo que, bueno, parece que da lástima si alguien tiene fe. Yo me pregunto, y me pregunto a mí mismo, y a veces veo a la gente cuando vos hablás con las personas y te dicen: bueno, sí, el destino, si el destino quiere, o consultan a los astros, o consultan a la astrología, o la suerte, y me tocó, o te tocó, ¿sí? Y yo digo: yo no podría vivir así. Yo no podría llevar adelante mi vida como una moneda al aire, lo que toca, toca. La suerte es loca, dicen, ¿no? La suerte es loca, lo que toca, toca. Yo no sé cómo se vive así. Yo no podría vivir así. A mí realmente me da pena que una persona viva así. Que se levante a la mañana y que no sepa absolutamente nada de lo que le pueda llegar a pasar, ni lo que pueda llegar a pasar, y que si se alinean un par de planetas, y si la suerte ayuda, y si suceda o no suceda algo, yo no podría vivir así. Juan, el evangelista, Juan el discípulo, que escribe varios libros, entre ellos el Evangelio, y entre ellos las cartas a las iglesias, escribe en su primera carta, 1 Juan capítulo 5, que le voy a pedir que me acompañen, palabras que nos van a ayudar para poder determinar o saber en esta mañana una frase que puede llegar a ser paradójica. ¿Cuánto sabemos de nuestra fe? Y yo les invito a que en esta mañana se vayan pensando esto: ¿cuánto sé de mi fe? Y uno dirá: no, la fe no se sabe, se siente, se tiene o no se tiene. No, esperen. La fe
se conoce, la fe se sabe. Y quiero ya dar por tierra lo que dije antes. La fe no es efímera, la fe no es intangible. Y escribe Juan, miren, versículo 13 del capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y acá Juan me habla de creer, pero me habla también de saber, y porque crees, sabés, y porque sabés, crees. Y así como Pablo tiene una manera de escribir, así como Pedro tuvo una manera de escribir, Juan, entre otras cosas, comienza, por ejemplo, su evangelio y una de sus cartas de una manera muy parecida, y también repite esta expresión cuando termina su evangelio. Cuando nosotros vamos al capítulo 20 del evangelio de Juan, no hace falta que lo busquen, se los leo, dice el texto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice, esto que está escrito es la evidencia, es el elemento para que ustedes puedan creer, para que ustedes puedan tener fe. La fe es algo que pone Dios en nuestro corazón, pero la fe, contrario a lo que la gente piensa, es un acto voluntario nuestro, es un acto consciente, es un acto racional. Escribe Juan en su primera carta, y volvemos al capítulo 5, y dentro de esta fe, y dentro de este saber, dentro de este conocimiento, llega al versículo 18, 19 y 20, y él afirma, bueno, vamos a hablar de tres cosas que sabemos. Tres cosas que sabemos. Los tres versículos empiezan con sabemos. Y yo les pido que me acompañen a leerlos. Capítulo 5 de 1 Juan, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, y el diablo no le toca. Juan dice, eso lo sabemos. ¿Cómo lo sabe Juan? Por experiencia propia, por evidencia propia y por testimonio de otros. Versículo 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan no dice que lo cree, Juan dice que lo sabe, que está seguro de eso. Ahora hay una parte de este texto que cualquier persona te lo puede asegurar. ¿El mundo está bien o está mal? ¿La sociedad está bien o está mal? ¿Estamos cada vez peor o estamos cada vez mejor? Cada vez peor. La sociedad está cada vez peor. Saquemos a Dios de en medio. Con la acepción y con el cuidado de esta frase, cosa que no se puede hacer, pero literariamente. Saquemos a Dios del tema. Saquemos la Biblia del tema. Saquemos la fe del tema. El mundo no se puede vivir, la sociedad no se puede vivir. Más allá de lo que la gente quiera creer o quiera pensar o quiera saber o quiera leer, cualquier cosa, hijos contra padres, padres contra hijos, no suficientemente el esposo contra la esposa, como ya se logró en la sociedad romper el matrimonio, porque la sociedad ya rompió el matrimonio, ya han devaluado el matrimonio, ahora es el género contra el género, el hombre contra la mujer. Rompamos también eso. Rompamos los hogares, rompamos las familias, rompamos las mentes de nuestros niños, con más pantalla, con más información. Rompamos el sistema educativo, combatiendo a los docentes, combatiendo las instituciones. Rompamos el concepto de disciplina, rompamos todo lo que está establecido. Y el mundo vive así. Por eso es muy normal que una persona se levante a la mañana y diga,
no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué responder. Y cada vez hay una necesidad mayor de tener algo firme a lo que agarrarse, en qué confiar, en quién confiar, en qué esperar. Y esto no es algo que alguien pueda negarse. Esto no es algo que el ser humano no necesite. Porque de hecho, las personas, aunque equivocadamente, buscan algo en quien aferrarse, en qué aferrarse. Para muchos eso de lo que necesitan aferrarse es su posición económica, su dinero. ¿Por qué lo hacen? Necesitan sentirse seguros. ¿Qué los hace sentir seguros? El dinero, su posición económica. Vayan mañana a Valencia con lo que pasó con esta catástrofe, que estás parado en un semáforo con el auto y viene el agua y te lleva todo. Casa. Y le preguntás, ¿y eso a la cual estabas aferrado? Otros se aferran a su conocimiento. Pero claro, el conocimiento no genera más que eso, conocimiento. Otros se aferran a una fe que siempre digo, es una fe genuina, aunque equivocada. Una persona que se postra ante una imagen, ante una foto, ante una madera, incluso ante un crucifijo. En determinada religión no importa. Es una persona que de corazón y necesita creer, depositar su fe en algo más, porque es Dios el que le dio al ser humano el sentido de trascendencia. Por eso vemos el History Channel y llega el History Channel a una tribu inhóspita que nunca llegó ser humano alguno, en el medio del África o en el impenetrable de Brasil, y resulta que nunca llegó nada, pero sin embargo ellos ahí tienen un altar a algo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón, una necesidad de trascendencia, una necesidad de que el hombre solo no puede. Y de distintas maneras se busca trascender, depositar la fe en algo. Y Juan escribe, nosotros sabemos, nosotros creemos porque sabemos y sabemos porque creemos. Y es un juego de palabras, pero lo que quiero que te lleves hoy es cuánto sé de mi fe. No es algo efímero, no es algo que surge de la nada. La palabra enseña que cuando abrimos la Biblia y hablamos la Biblia, dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y eso empieza a motivar y empieza a hacer andar el mecanismo de nuestra fe, que está en nosotros, está en todo ser humano. Lo quiera negar, lo quiera reconocer, está esa necesidad en todo ser humano. Qué bueno que alguien está hoy y que todavía no ha puesto su fe en Dios, que quizás todavía no creyó, quizás no quiere creer. Hay gente que no quiere creer, se niega a creer. Y están enojados con Dios, yo no quiero creer. A veces no quiero creer porque eso que yo esperaba del más allá, de lo intangible, de lo eterno, de eso que no conozco pero en algún lado debe estar, yo esperaba algo que no llegó nunca. Y me estoy contradiciendo a mí mismo. Si no tenés fe, entonces, ¿qué esperabas? Y con toda persona que está enojada con Dios, vos empezás a hablar, y allí hay una herida. Ellos estaban esperando algo que no llegó, de alguien que no conocen. Y la propuesta es invitarte a esperar algo que sabés que va a llegar de algo y de alguien que podés hoy conocer. Por eso Juan dice, sabemos verdades que no podemos negar. La 18, el versículo 18, hay una verdad que nos compromete a cada uno de nosotros, los creyentes, los que creemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto es una verdad que tenemos que vivir. El creyente no practica el pecado. No es que no cometemos pecado. No es que somos perfectos. No es que este es un lugar donde vienen los santos perfectos inmaculados de la sociedad. Este lugar está lleno de pecadores arrepentidos que están viviendo para no practicar el pecado, porque han creído.
El versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que hay una clara diferencia. Yo lo veo cuando camino por la calle, yo lo veo cuando miro a mis hijos, yo lo veo cuando veo mi hogar y veo el de otros lados y veo otras personas y converso con las personas. Digo, medio la introducción que les decía al principio, ¿no? ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para confiar en su esposo o en su esposa? ¿Cómo hacen para confiar en sus hijos? ¿Cómo hacen para estar tranquilos, para depositar? ¿Qué esperan? ¿En quién esperan? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás, la Biblia lo identifica como el enemigo de nuestras almas. No solamente o especialmente de los que ya han creído en el Señor, pero también de todo ser humano, de toda la humanidad. Satanás, el evangelista Juan, en el capítulo 10 de su evangelio, dice que es el ladrón que viene a robar, a hurtar, a matar, a destruir. Eso es lo que quiere hacer. Y este sistema es lo que está haciendo. Roba, mata, destruye, corrompe, ensucia, lastima. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta lo que dice Juan? Que Juan está escribiendo aquí que él no fue una emoción, no es que le pusieron música y estaba muy triste y necesitaba en quién confiar y bueno, me encontré a Dios. Y muchas personas tienen una estantería en su casa y creen en todo. A veces hay personas con las cuales hablas y creen en todo. Un lugarcito para el hinduismo, un lugarcito para la filosofía, un lugarcito... acá tengo un lugar para Jesús. Uno más en la repisa. Sin embargo, Juan les dice, miren cómo escribe, no aparece la palabra fe acá. No aparece la palabra emoción. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, pensar, usar la cabeza, para conocer, esto es contrario a la fe, aparentemente, entender y conocer, entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La convicción de su fe. La fe en su convicción. No lo podemos explicar. No lo podemos explicar. Pero cuando Jesús entra en el corazón, cuando yo decido conscientemente, entendiendo cómo están las cosas, que la Biblia me lo revela, entendiendo que soy un pecador, que he dicho muchas veces, no lo voy a volver a hacer, pero lo hago porque dice la palabra de Dios que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cuando yo veo mi vida, cuando yo veo las circunstancias, cuando yo veo mi casa, mi familia, mi hogar, y veo que no hay manera, no hubo manera, ya probé, y nada funciona, porque todo está dentro del mismo problema. Muchos de los que están sentados aquí, otros que también hemos nacido en un lugar cristiano, un día hemos tenido que tomar una decisión racional, personal, de decir, decido creer en Jesús como mi Salvador. Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero que Dios entre en mi vida. Elijo a Jesús. Y es una decisión racional, no es una emoción. Es racional, es entender, es reconocer. Es reconocer que soy un pecador. Es reconocer que Dios está allí en su trono, santo, perfecto, que ha enviado a su Hijo. Tenemos toda la Biblia como testimonio, las Escrituras.
desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, evidencias de que alguien tuvo que escribir este libro y ese alguien es Dios. Y decido conscientemente creer en Él. Y esa es la invitación del Evangelio. El Evangelio no es sanar corazones rotos. El Evangelio no es emocionar a las personas. El Evangelio no es, si usted está triste, si usted está con problemas, venga a la iglesia que se le van a solucionar todos sus problemas. Yo sé que en algunos lugares se dice eso. Yo sé que en algunos lugares se dice. Pero lo que dice la Biblia acerca de la palabra de Dios y del Evangelio es otra cosa. Lo que declara Juan acá, dice, yo sé que he nacido de Dios. Yo sé que soy de Él. Y yo sé que todo lo demás está bajo el maligno. Yo sé que soy de Él y que Él me permitió entender y me permitió conocer la verdad. El único que pudo decir yo soy el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí, es Jesús. Por eso predicamos a Jesús. Y estamos en el verdadero y en la vida eterna. Y empieza a funcionar el mecanismo de nuestra fe a partir de que un día racionalmente decidimos. Incluso la palabra de Dios dice que hay dos cosas que nosotros le podemos pedir a Dios: que aumente nuestra sabiduría y que aumente nuestra fe. Es más, si alguien en esta mañana dice yo no me alcanza la fe, no me alcanza la fe, o no termino de entender, aún así hay un acto voluntario de la persona que lo quiere hacer. Y muchas oraciones son, Señor, yo quiero. No sé qué es esto, no sé cómo es esto, pero yo quiero. He escuchado muchas oraciones parecidas que le dicen, Dios, no entiendo mucho de esto, pero sé que estás ahí, oraba un muchacho, y yo soy pecador y te pido que entres en mi corazón. Y no tengan duda que Dios entró en ese corazón. Y no tengan duda que su Espíritu Santo empezó a obrar y empezó ese mecanismo, el mecanismo de la fe. Mecanismo de la fe que se alimenta con la palabra de Dios. ¿Por qué hay creyentes debilitados en la fe? Porque la fe no es una emoción. La fe no se respira cuando se entra acá. La fe no es una vacuna. La fe es un mecanismo que se activa con el conocimiento y con el entendimiento. Miren qué distinto a lo que la mayoría de las personas creen, que es algo loco, fortuito, efímero, intangible. La fe se fortifica, se solidifica, se fortalece mediante el conocimiento de la palabra de Dios, mediante la comunión con Él. Por eso aquellos cuando decimos que un hermano está debilitado en la fe, pregúntale cuánto ora, pregúntale cuánto lee la Biblia, y te va a decir, y no, sí, claro, sí, tenés razón. Y claro, papá, es matemática. En ese sentido podemos decir, la fe y la matemática, ¿tienen relación? Sí. Menos Biblia, menos oración, menos fe. Y la invitación del Evangelio es a una decisión racional. No se le lava la cabeza a nadie, no se engaña a nadie. Se le pide a las personas que piensen, que usen el entendimiento y que racionalmente decidan creer. Parece una paradoja, pero decido creer. He decidido seguir a Cristo, dice una canción. He decidido aceptar su amor. He decidido depositar mi confianza. Y yo antes decidía creer en la lotería.
Yo antes decidía creer en el horóscopo. Yo antes decidía creer en el destino. Yo antes decidía creer en los astros. Yo antes decidía creer en mi dinero. Yo antes decidía creer en mi sabiduría. Pero hoy voy a decidir y le voy a decir a Dios, decido creer en Jesús, decido creer en vos. Todo lo demás viene con este Dios que entra a morar en nosotros, su Espíritu Santo, y empieza el mecanismo, el maravilloso y el magnífico mecanismo de la fe. Que si me preguntás, si te morís mañana, ¿qué te pasa? Me voy al cielo, te digo. ¿Y no te has preocupado? No, porque me voy al cielo. ¿Y no te has preocupado si te vas a quedar sin trabajo? No, ¿por qué? Porque la palabra me dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Y tenés evidencia de eso? No sabés lo que te puedo contar. Y si te enfermas, y oro al Señor, y si es su voluntad me va a sanar, y si no es su voluntad no me va a sanar. Pero si te enfermas te morís, y me voy al cielo, ¿no te lo dije al principio? Y empieza todo el mecanismo de fe que le da a la persona paz. Paz. Porque cuando yo sé que, obviamente no somos adivinos, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sé que allí va a estar Dios, allí va a estar su voluntad, que es perfecta, que me ama, que me cuida. Que, como dice el profeta Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de felicidad, para que estén bien, para que estén... Y eso da paz, eso da tranquilidad. Y eso genera Dios en el corazón. Así que hoy te invitamos a elegir depositar tu fe en el Señor Jesucristo. Pensalo bien, porque el llamado es a pensarlo, meditarlo, razonarlo y elegir depositar tu fe en Jesús. Vamos a cantar una canción, siempre me gusta hacerlo. Y con Mauro siempre veníamos amagando. Cuando nos juntamos en los campamentos o en un fogón, cantamos un poquito al lado del piano y le digo, che, hagamos algo serio. No quiere decir que esto va a salir fabuloso, porque el tono lo decidimos hace un ratito y la canción también. Pero a mí me encanta poder hacerlo y que les haga bien al corazón. Y esta canción, me muevo para allá. ¿Puedo sacarlo? ¿El mic o hay otro allá? Agarro ese, listo. Y mientras que, sí, por el tema del retorno. Y mientras que escuchamos esta canción, que le voy a pedir a Cari que me alcance el teléfono porque me quedó la letra ahí, que puedan meditar en este amor de Dios. Y que si alguien está entre nosotros que todavía no ha creído, no ha decidido creer en Dios como Salvador, que pueda hacerlo. Y quizás la frase en esta mañana sea, quizás acercándote a alguien que te invitó, o a mí si querés, voy a estar por acá, o a Fernando, a Twitty, el hermano que presidió, decirle, he decidido aceptar a Cristo como mi Salvador. Desde el cielo al Salvador
Salvador mandó a morir por mí murió, por mí sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios.